Bienvenidos a todos. El día de hoy en Bitácora Criminal les hablaré sobre el espeluznante caso de Alexander Pichushkin. Quédate hasta el final para escuchar esta horrible historia que te pondrá los pelos de punta. Comencemos. Moscú. Finales de los años 90. Una ciudad que se encontraba en la encrucijada entre el pasado soviético y el futuro incierto. En sus rincones más oscuros, una historia de horror se gestaba en silencio. Una historia que al ser descubierta conmocionaría al mundo entero. En el parque Vitsa, al sur de Moscú, un hombre acechaba en las sombras. Su nombre, Alexander Pichushkin, conocido como el asesino del ajedrez. Un hombre cuya obsesión con el juego de ajedrez se transformó en una macabra misión: llenar cada casilla de un tablero de 64 con una víctima. Nacido el 9 de abril de 1974 en Mytishchi, un suburbio de Moscú, Alexander tuvo una infancia aparentemente normal. Sin embargo, a la edad de 4 años sufrió un accidente que cambiaría su vida. Una caída de un columpio que le causó un daño cerebral. Este incidente marcó el inicio de una serie de eventos que lo llevarían por un oscuro camino. Tras el molestenante accidente, Alexander comenzó a mostrar signos de agresividad y aislamiento. Fue diagnosticado con retraso mental y enviado a una escuela especial. Allí, lejos de encontrar apoyo, se convirtió en blanco de burlas y desprecios. Su mundo se reducía a la soledad y la frustración. En su aislamiento, Alexander encontró consuelo en el ajedrez. Un anciano vecino le enseñó a jugar y pronto se convirtió en un experto. El ajedrez le ofrecía una estructura, un orden en un mundo caótico. Pero para él, el tablero no era solo un juego, era una metáfora de la vida y la muerte. Comenzó a jugar en el parque Vitsa, donde pasaba horas moviendo las piezas en su mente. Pero su obsesión fue más allá del juego. Decidió que mataría a 64 personas, una por cada casilla del tablero. Cada asesinato sería una jugada, cada víctima una pieza sacrificada. En 1992, a la edad de 18 años, Alexander cometió su primer asesinato. La víctima fue un compañero de escuela, Mikhail Odichuk, a quien arrojó a una alcantarilla tras una pelea. Aunque el crimen fue inicialmente considerado un accidente, para Alexander fue una revelación. Había sentido una descarga eléctrica, una especie de éxtasis al arrebatarle la vida a otro ser humano. Durante años, Alexander mantuvo un perfil bajo. Trabajó en diversos empleos, incluyendo como vigilante de seguridad y en un supermercado. Sin embargo, su deseo de matar seguía latente, esperando el momento adecuado para desatarse. A partir de 2001, Alexander comenzó a asesinar en serie. Su zona de caza era el parque Vitsa. Atraía a sus víctimas, generalmente hombres mayores, alcohólicos o indigentes, con la promesa de compartir un trago de vodka. Una vez que caían en su trampa, los golpeaba en la cabeza con un martillo o los empujaba a pozos de alcantarillado, donde muchos se ahogaban. A medida que pasaba el tiempo, sus métodos se volvieron más brutales. En algunos casos, insertaba una botella rota en la cabeza de sus víctimas. No se molestaba en ocultar los cuerpos. Los dejaba a la vista, como una firma macabra de su obra. A pesar de la creciente cantidad de asesinatos, la policía no logró conectar los casos. Fue hasta 2006 que un testimonio clave llevó a su captura. Maria Viricheva, una joven que logró sobrevivir a un ataque de Alexander, proporcionó su nombre y dirección a la policía. Sin embargo, su denuncia fue ignorada por un oficial negligente, quien fue posteriormente encarcelado por su incompetencia. Finalmente, el 14 de junio de 2006, Alexander cometió su último asesinato conocido. Su víctima fue Marina Moskalyova, una colega de trabajo. Antes de salir con él, Marina dejó una nota a su hijo con el nombre de Alexander. Esta precaución resultó ser crucial. La policía rastreó las cámaras de seguridad y descubrió imágenes de Alexander caminando con Marina. 2 días después fue arrestado en su apartamento. En octubre de 2007,
Alexander Pichushkin fue finalmente llevado a juicio. Se enfrentó a 49 cargos de asesinato y 3 intentos de asesinato. Durante el proceso, se mostró tranquilo, casi arrogante. Confesó sin pestañear. Incluso se quejó de que no lo acusaran por todas las muertes que según él había cometido. «No me han dado todos mis muertos», dijo frustrado. «Debieron ser más de 60, incluso 64». Según sus propias palabras, matar le daba placer. Comparaba el asesinato con un impulso adictivo. Matar es como el amor, tienes que hacerlo, no puedes parar. Los expertos psiquiátricos que lo evaluaron concluyeron que, aunque claramente padecía trastornos psicológicos graves, no estaba legalmente loco. Era plenamente consciente de lo que hacía. El caso de Pichushkin abrió un intenso debate entre psicólogos, criminólogos y medios rusos. ¿Qué lo convirtió en un asesino? ¿El golpe en la cabeza? ¿La infancia aislada? ¿El abandono? ¿O simplemente, como muchos temían, nació así? Pichushkin mostraba rasgos claros de psicopatía, narcisismo extremo y por ausencia total de empatía. No veía a las víctimas como personas, sino como piezas en un tablero. Cada asesinato era parte de un juego en el que él siempre debía ganar. Nunca expresó remordimiento, nunca pidió perdón y nunca se contradijo. Estaba orgulloso de lo que había hecho, orgulloso de su obra. Alexander Pichushkin fue condenado a cadena perpetua, con los primeros 15 años en aislamiento completo. Hoy permanece en una prisión de máxima seguridad en Siberia bajo vigilancia constante. No tiene contacto con otros reclusos. Pasa los días solo, en una celda pequeña, bajo una rutina estricta y sin acceso a un tablero de ajedrez. Su nombre se suma a la oscura galería de los peores asesinos en serie de Rusia, junto a Andrei Chikatilo y Mikhail Popkov. Pero Pichushkin no mataba por necesidad sexual o por odio étnico. Mataba por poder, por control, por adicción. Hoy, la historia de Alexander Pichushkin continúa generando miedo y fascinación. Se han escrito libros, grabado documentales y analizado sus crímenes en múltiples universidades del mundo. Pero más allá del horror, su historia deja preguntas profundas. ¿Qué lleva a un ser humano a perder toda conexión con la empatía? ¿Hasta qué punto puede fallar un sistema para no ver los signos? ¿Y cuántos más como él acechan hoy entre las sombras? El parque Vitsa sigue en pie, los árboles han crecido, las sendas se han pavimentado, pero en lo más profundo de su tierra aún habitan los ecos de las piezas caídas. Si te gustó, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para estar atento a los siguientes relatos de